Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Se escucha Buenas bien? tardes. Sí, profesor. Ya. Voy a ver, dígame si ven la pantalla, ¿ya? ¿Ven la pantalla? Sí se ve. Ya, gracias. Bien. ¿Está el señor Cariapasa? Presente, profesor. Sí. ¿Ya están los 29? ¿Sí? Estamos ahorita 23. Hay dos personas, una más, que me ha dicho de que no va a poder. Ya. O sea, vamos a tener uno menos. ¿Ya están todos o faltaría uno? Faltarían dos. Ya. A ver, vamos a dar un par de minutos más y comenzamos, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. los dos alumnos son de otro curso porque ahorita sus horarios chocan, entonces me han dicho de que no van a entrar. Ya, entonces vamos a comenzar. Bueno, ante todo, saludarlos, darles la bienvenida a esta asignatura y deseando sobre todo que tengan éxito en sus cursos, que aprendan, que tengan muchas ganas de dedicarse al estudio y al aprendizaje para tener un buen nivel como profesionales, ¿no? Entonces, desde ya que entran a segundo año, el esfuerzo va a tener su premio cuando ustedes egresen de la universidad, ¿no? Y sean profesionales bien calificados. Y desde ya, desde que ingresaron a la universidad, pues comienza a formarse y ya esto ya no se detiene ya. Cada vez tienen que estar estudiando y actualizándose, ¿no? Para ser eh, profesionales competitivos y puedan superar las barreras que ustedes quieren alcanzar, ¿no? La asignatura que vamos a trabajar es la de Físico-Química 1, ¿no? Quien les está hablando es el profesor responsable Juan José Ponce Cobos. Y en el dictado de la asignatura me van a acompañar los profesores que colaboran: Hugo Villanueva Vilches, el profesor Julio Díaz Uribe y el profesor Edgar Tapia Manrique, ¿no? La asignatura se caracteriza por tener 4 créditos, ¿no? Estos 4 créditos se dividen con 2 créditos para la teoría, lo cual representan 2 horas de clase, y en la práctica también tienen 2 horas, 2 créditos, perdón, y significan 4 horas de clase, ¿no? El horario es la teoría el viernes a partir de las 8 y en la práctica es los lunes a partir de las 2. Esta semana se trata de hacer una presentación de la asignatura, ¿no? Una clase teórica, y a partir de la siguiente ya estamos haciendo teoría y práctica, ¿ya? La asignatura tiene como contenido el estado gaseoso, por ejemplo, ¿no? Como primer capítulo. Ahí, como la definición del curso es que estudia las leyes que rigen el comportamiento de la materia, ¿no? Y debemos comenzar con las leyes más sencillas que están en el estado gaseoso, ¿no? Entonces, es importante conocer el comportamiento de la materia cuando se encuentra en el estado de gas, porque tenemos sustancias que son amigables con la vida, como es el caso del oxígeno, ¿no?
fue muy resaltado cuando estuvimos en tiempos de pandemia. Quienes estaban en crisis, en estado crítico, si no tenían el oxígeno, pues no podían seguir viviendo, ¿no? Por eso es uno de los temas importantes. Y no solamente tenemos gases que son amigables con la vida, sino también aquellos como el dióxido de nitroso, que no es favorable a los seres vivos, ¿no? Y entonces ustedes en el campo de la toxicología tienen que saber cómo neutralizar todas estas sustancias que son dañinas o que no nos permiten tener una buena vida, ¿no? En el estado gaseoso, nosotros vamos a ver las leyes, que tal vez ustedes ya las hayan tratado, pero de todos modos nosotros las actualizamos, ¿no? Las tratamos de ver con ustedes, leyes de Boyle, Gay-Lussac y Charles, la ley de las presiones parciales de Dalton, Amagat, la de Van der Waals para los gases reales, ¿no? Tratamos esos temas y la manera de afrontarlo es ver el enunciado de la ley, la expresión matemática y en qué consiste el tratamiento de las ecuaciones, ¿no? Que paso a paso van llegando a una ecuación final que tiene que ver con el enunciado de la ley, ¿no? Aparte del estado gaseoso, tenemos también la licuación de los gases, donde evaluamos una ecuación llamada de Clapeyron-Clausius, que estudia el comportamiento de los líquidos enfrentando la variable temperatura frente a la presión. Como ustedes saben, para que un líquido alcance el punto de ebullición, debe nivelarse su presión frente a la presión externa, ¿no? Pero, por ejemplo, el agua que hierve a 100 grados al nivel del mar, donde tenemos una atmósfera de presión, si ustedes viajan a los departamentos de la sierra, ahí la presión es más baja. Y entonces la temperatura a la que hierve el agua ya no es los 100 grados, sino es un valor menor. Entonces, desde el punto de vista industrial, nosotros podríamos lograr presiones reducidas para poder hervir el agua a temperaturas también reducidas. Y podríamos entonces, por el método de destilación, en que se necesita que el agua hierva, pase a vapor para poder purificarla, podríamos utilizar esta regla, ¿no? De bajar la presión, porque estoy bajando con eso la temperatura de ebullición, ¿no? Y así es como se han diseñado equipos industriales en donde destilan el agua para purificarla a temperaturas muy por debajo de los 100 grados, ¿no? Después estudiaremos el estado líquido, ¿no? Y entre las propiedades del estado líquido podemos mencionar la tensión superficial y la viscosidad. En el caso de la tensión superficial nos interesan los fenómenos que tienen que ver con los fenómenos de adhesión, los fenómenos superficiales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ingresan un capilar, ¿no? Que es un tubo que tiene un diámetro muy pequeño, en un vaso que contiene un líquido, ¿no? El líquido va a subir a través del capilar, ¿no? Y entonces hay una adhesión entre las moléculas del líquido y las moléculas de vidrio. Entonces, este tipo de fenómenos se aprecian y permiten explicarnos, por ejemplo, el fenómeno de la detergencia, ¿no? De cómo los detergentes actúan sobre una superficie para retirar las partículas de suciedad, ¿no? Ustedes conocen el caso de la ropa, por ejemplo, ¿no? Pero también la misma explicación se da cuando ustedes tienen que limpiar una herida, ¿no? También ahí hay detergencia para poder limpiar la herida que tienen al frente, ¿no? También son ejemplos de fenómenos de superficie cuando ustedes tienen dos líquidos no miscibles, ¿no? Y hay una interfase, ¿no? Esta interfase, ¿de qué naturaleza es, ¿no?
hay que ver el caso para poder extraer sustancias que están en un solvente y las queremos extraer con un solvente número 2, por ejemplo, ¿no? Después, el fenómeno de la viscosidad, que se define como la resistencia a la fluidez que tienen las sustancias líquidas, ¿no? Esta resistencia vendría a definir en términos palabras muy sencillas, lo que vendría a ser la viscosidad. Pero la viscosidad tiene que ver mucho con los criterios por los cuales se aceptan las formulaciones de diferentes artículos, ¿no? Que pueden ser los fármacos, pueden ser las pinturas, pueden ser los reactivos, ¿no? Cuando fabrican medicamentos, por ejemplo, si es una loción, es una crema o es un ungüento, hay que poner unos límites de viscosidad para ver su consistencia. Y siempre este criterio de aceptación, estos límites del criterio de aceptación de la viscosidad para una determinada formulación, debe respetarse para poder siempre fabricar los lotes estándares, ¿no? Que tengan las mismas características. Y después viene el capítulo de termodinámica en la segunda parte de la asignatura, las leyes de la termodinámica, que estudian la energía. Ustedes pueden darse cuenta de la importancia que tiene la energía, porque acompaña a todas las reacciones químicas, bioquímicas. Si una reacción para llevarse a cabo necesita energía, calor, ¿no? Para llevarse a cabo, también otras reacciones, cuando se llevan a cabo, generan energía, liberan energía, ¿no? Ustedes tienen las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Entonces, la energía es un término muy importante, ¿no? Un elemento muy importante en todo lo que es la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para poder seguir existiendo en este planeta, tenemos que recoger energía. ¿Y de dónde sale la energía? De los alimentos, ¿no? Los alimentos que nosotros ingerimos se convierten de una u otra manera en la energía que necesitamos para realizar todo lo que nos exige estar como seres vivos, ¿no? Este es más o menos claro, dentro de la termodinámica que estudia la energía, estudiaremos la primera ley de la termodinámica, que está relacionada con la equivalencia, ¿no? La cantidad de energía que ingresa a un sistema va a ser la misma cantidad que sale. Una reacción química para llevarse a cabo necesita 100 calorías para formarse y la reacción en sentido contrario genera esa misma cantidad de energía, ¿no? Entonces esto de la equivalencia es lo que se estudia en la primera ley de la termodinámica. Y en la segunda ley estudiamos variables que justifican si un proceso determinado se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo, ¿no? Con las variables en la segunda ley de la termodinámica, que son, por ejemplo, la entropía, ¿no? La energía libre de Gibbs. Todo eso nosotros vamos a estudiarlo, ¿no? Ver las ecuaciones, en qué se fundamentan, las definiciones y las leyes que rigen el comportamiento de la materia, ¿no? Más o menos ese es el sentido de la asignatura. Y de lo que les he explicado, ustedes ya pueden darse cuenta de la importancia y aplicación que va a tener en el campo del estudio del medio ambiente, las sustancias tóxicas y las sustancias que neutralizan el efecto de las sustancias tóxicas, ¿no? Para llevar a cabo esta asignatura, nosotros vamos a usar referencias bibliográficas, por ejemplo, autores como Raymond Chang, que tiene su libro de físico-química, Alfred Martin, que tiene su libro de principios de físico-química para estudiantes de farmacia y biología, pero más actualizado está el libro que todavía está en inglés,
que han sacado los alumnos, los discípulos de Alfred Martin, ¿no? Porque Alfred Martin ya falleció, pero sus discípulos han sacado capítulos de físico-química que están en inglés, pero que ustedes ya deben estar en ese camino de aprender el idioma, porque es muy necesario para el aprendizaje, ¿no? Después tenemos a autores como Castellan, Crockford, Nye, Leider y Meiser, y también el libro que les recomiendo para esta primera clase, que es el libro de Pons Muso, ¿no? Donde van a encontrar mayor cantidad de ideas en el estado gaseoso. Veamos una segunda lámina. Dicho esto, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor. Sí, ya, gracias. Bueno, les mencionaré sobre la evaluación. Aquí en esta asignatura el peso de la teoría es 50% y la práctica 50%. ¿Cómo evaluamos la teoría? Tenemos 2 exámenes, ¿no? Uno en la semana 8, el examen parcial, y otro examen en la semana 16, el examen final. Para llegar a los 50%, al 50%, cada examen tiene un peso de 20%. Entonces, 20 el parcial más 20 el final, ahí tenemos 40%. Aparte, una semana antes del examen, hacemos nosotros una tarea de aula, que consiste en que yo les pongo casos, ejercicios, problemas, para que ustedes los resuelvan con la ayuda de su cuaderno, su calculadora, su libro, es así abierto, ¿no? Pero ustedes tienen que dar solución a esos casos o problemas, ejercicios que se les pone, ¿no? Hacemos que se formen equipos de 2 personas que son completamente independientes de otros, ¿no? No debe haber comunicación entre un equipo y otro, y entre los 2 resuelven todos los casos, para lo cual utilizan todas las clases que hemos estudiado, ¿no? Porque de eso se trata. Y entonces tenemos una tarea de aula en la semana 7 y otra tarea de aula en la semana 15. Y el promedio de las 2 tareas, ¿no? De la nota, es la que vendría a considerarse para el 10% que falta, ¿no? El promedio de esas 2 tareas nos da el 10% y entonces tenemos la nota de teoría al 50%, ¿no? Y en la práctica también tienen su nota al 50%, también tienen en la semana 7 y en la semana 14 evaluaciones, ¿no? Tienen la nota de trabajo de laboratorio, informes y de seminario, ¿no? Más detalle le van a explicar en la primera clase de práctica cómo obtienen su nota del 50% para la práctica. Ahora, si se da el caso de que ustedes en el promedio de la teoría y la práctica no llegan a la nota aprobatoria, entonces van a tener un examen llamado examen sustitutorio, ¿no? Examen sustitutorio que reemplaza a uno de los exámenes de teoría, ¿no? Ustedes seleccionan si quieren dar el primer examen o el segundo examen. Ahora, para dar el examen sustitutorio es necesario que por lo menos hayan aprobado uno de los exámenes de teoría, ¿ya? Y ustedes ya pueden reemplazar la nota que deseen para elevar su puntaje y poder alcanzar la nota aprobatoria, ¿ya? Es importante la asistencia en teoría y en práctica, ¿no? Hay un límite para considerar, ¿no? Que no deben pasar ustedes un límite en la asistencia. Y excepcionalmente estamos haciendo esta clase virtual, pero todas las clases son presenciales, porque nuestra facultad ha calificado para clases presenciales, ¿no? Una recomendación es que ustedes tengan a la mano una calculadora, ¿no? Que desarrolle las operaciones
las 4 operaciones y además raíz, logaritmo. Creo que con eso pueden afrontar todos los cálculos que necesitamos, ¿ya? Raíz, logaritmo y las 4 operaciones, ¿no? El logaritmo, ya sea tanto logaritmo de un número como el antilogaritmo de una característica imantisa para saber cuál es el número, ¿no? Entonces, eso ustedes lo deben manejar y para eso les ayuda la calculadora, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Profesor, por ahí me comentaron que qué materiales se utilizarían para la práctica. Materiales en la práctica, en realidad en cada sesión, si se requiere algo que no tengamos ahí en el laboratorio, les van a indicar, ¿ya? Porque las prácticas no son iguales todas, ¿no? Entonces, a medida que van avanzando, si, por ejemplo, si necesitan utilizar temperatura baja, ustedes podrían traer una caja de Tecnopor y conseguir hielo, ¿no? Entre todos, por decir ese tipo de materiales, ¿no? Pero materiales de laboratorio creo que tenemos suficiente y si hay algún caso en que se requiera de algo, les vamos a comunicar, ¿ya? Muy bien, podemos seguir adelante. La asignatura de fisicoquímica estudia las leyes que rigen el comportamiento de la materia, ¿no? Por ejemplo, la relación entre la materia y la energía. Y en el estado gaseoso tenemos varias leyes que vamos a ir paso a paso estudiándolas, evaluándolas, viendo la expresión matemática y haciendo ejercicios de aplicación de estas ecuaciones finales a las que llegamos para demostrar cada una de las leyes, ¿no? Desde el punto de vista de la historia de la asignatura, en el año 1887, 3 científicos se preocuparon por reunir todos los experimentos y descubrimientos que habían logrado en el avance del estudio de la física y la química y lanzaron a la primera revista de fisicoquímica, ¿no? Que contiene sus estudios, ¿no? Sobre diferentes temas de física y química. Entre ellos podemos mencionar a Oswald, que es de nacionalidad alemán, Van Hoff, que de nacionalidad es holandés, y Arrhenius, ¿no? Que es de nacionalidad sueca. Entonces a ellos se les reconoce como los padres o los fundadores de esta ciencia que es la fisicoquímica, ¿no? En donde participan tanto los conceptos de física como los conceptos de química. Acá vemos, por ejemplo, una sustancia amigable para la vida y aquí otra sustancia que no es tan amigable para la vida, ¿no? Y de este campo, de aquellas sustancias que no son amigables para la vida, es el campo que ustedes han escogido, ¿no? El campo de la toxicología. ¿Cómo hacemos para neutralizar este tipo de sustancias que se pueden generar en nuestra población en cualquier momento, ¿no? Ustedes recuerdan el caso de un camión que llevaba gas por Villa El Salvador, era gas propano, ¿no? O gas como combustible para los autos. El hecho es que era una sustancia muy peligrosa. Y el camión o volquete que llevaba esta sustancia pasó por un bache muy profundo y como no había hermeticidad suficiente en el contenido del... Perú, República Dominicana, entrada desde 49 soles. Hola, tenemos una interrupción. Bueno, continúo. ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿Delegado?
Sí, profesor. Se Sí, le prende ¿no? el micrófono. Ya. Ay, se abrió alguno de los micrófonos, de acuerdo. Bien, entonces les hacía recordar de esta noticia que habrán pasado tal vez 3 o 5 años y mu mucha gente murió porque la explosión que provoca este gas es fulminante, se podría decir, ¿no? Hubo varios que fallecieron, ¿no? Entonces, eh, debemos tener mucho cuidado, cómo ser precavidos cuando trabajábamos en el laboratorio y se genera el gas propano, que es con lo que solemos trabajar en los laboratorios de química, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su casa también, me imagino que tienen en la cocina el gas propano. Y entonces, si ustedes sienten que hay un escape, ¿cómo procederían? ¿No? ¿Se atreverían, por ejemplo, si entran a su casa cuando la luz está apagada, a tocar y prender el switch para que se encienda la luz? ¿Serían capaces? No. Si tienen un escape de gas. ¿Ah? Les pregunto, ¿qué dirían ustedes? Llegan a su casa, está oscuro, y ustedes sienten el olor a gas. No prendo nada. No lo enciende, ¿no? Porque esa chispa que va a salir del switch o de un teléfono celular o de cualquier equipo electrónico va a ser suficiente para provocar una explosión. ¿Qué es lo que haría entonces? Bueno, lo que se sugiere es abrir todas las ventanas, ¿no? Y retirarse, o si hay la posibilidad de llevar el balón hasta un recipiente que tenga líquido, agua, ¿no? Invertirlo allí para que el gas salga al agua hasta que se libere todo, ¿no? Pero si no, no hay esa facilidad, entonces lo mejor es abrir las ventanas solamente y retirarse y esperar que salga todo el gas, ¿no? Y ya poder regresar para poder no correr riesgos. Por eso es que a raíz de que ha habido accidentes con nuestros colegas en los laboratorios donde trabajan, ya sea farmacéutico, o de alimentos o de tóxicos, es que siempre en la primera práctica de los cursos de práctica de química, biología, se hace una clase de bioseguridad, ¿no? Para que ustedes estén atentos a todas esas instrucciones, ¿no? Lo importante es que ustedes vean el rótulo de qué cosa dice el frasco, qué peligros existen cuando ustedes utilizan un reactivo determinado, ¿no? O si lo pueden tocar con la mano, ¿sí? Entonces le va a producir daño, es cáustico, o es explosivo, o de diferentes formas que causan daño a la vida, ¿no? Muy bien. Entonces entramos al tema del estado gaseoso, ¿ya? Cuando estudiamos el estado gaseoso, tenemos unos postulados que dicen lo siguiente. Tenemos aquí un dibujo que es un cubo, se supone que es un recipiente cerrado, y tenemos acá dos circulitos que representan moléculas, ¿ya? Las cuales se mueven y una vez que esta molécula se desplaza de una pared a la otra, choca y retorna y choca con la segunda, ¿no? Entonces, están en movimiento. Entonces, un gas está constituido por partículas muy pequeñas. Para un determinado gas va a tener la misma masa y el mismo tamaño. Quiere decir que las moléculas de una sustancia pura son iguales prácticamente, ¿no? En masa y en tamaño, ¿no? Ahora, segundo postulado, las moléculas encerradas en un recipiente están en continuo movimiento, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente.
Las moléculas encerradas en un recipiente están en continuo movimiento, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. Tercer postulado. Los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente es idéntico en todas partes y constituye la presión. Entonces acá tenemos la primera variable que vamos a mencionar, ¿no? Después de esta variable van a venir otras, ¿ya? Los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente es idéntico en todas partes y constituye una variable llamada presión. En cuarto término, si se obliga a las moléculas a ocupar un espacio menor, los choques de la molécula por unidad de área aumentarán, incrementándose el valor de la presión. Entonces, si el cubo que hemos mencionado, que hemos visto, se reduce de tamaño, ¿no? Los choques de las moléculas por unidad de área van a aumentar. Y entonces esto va a provocar que se incremente el valor de la variable presión. La siguiente variable que debemos considerar es la temperatura, ¿ya? La temperatura de un gas encerrado, ¿no? El que está ahí encerrado en el cubo, se debe a la energía cinética de las moléculas. Entonces, ¿quién es el responsable de que la molécula de una sustancia genere energía, se provoque la temperatura, ¿no? Que haya temperatura? El responsable viene a ser la energía cinética que tienen las moléculas por naturaleza, ¿ya? Número 6. En las moléculas de un gas encerrado, si se mantiene la temperatura constante, se logra que la presión no decrezca indefinidamente, ¿no? O sea, prácticamente la presión se mantiene constante. En las moléculas de un gas encerrado, si mantenemos la temperatura constante, se logra que la presión no decrezca indefinidamente, ¿no? Entonces hay una dependencia, ¿no? Entre la temperatura y la presión, ¿no? Lo estamos viendo acá en el estado gaseoso. Luego, ustedes tomen en cuenta, antes de mencionar el 7, que las moléculas son pequeñitas, que tienen un diámetro muy pequeño, ¿no? Pero a su vez no están juntitas, sino que están separadas por grandes distancias. Entonces, eso hace que, a pesar de su pequeño tamaño de las moléculas, por estar separadas por grandes distancias, ocupan un volumen grande, ¿no? Entonces, este séptimo postulado habla de eso. A condición ordinaria de presión y temperatura, el espacio ocupado propiamente por las moléculas, o sea, si ustedes a las moléculas separadas las juntan, ¿no? Las juntan y una con otra, el espacio ocupado propiamente por las moléculas se considera una fracción muy pequeña respecto del volumen total. Esto se debe a que las moléculas están separadas por grandes distancias, comparándolas con el diámetro molecular, que es pequeñísimo, ¿no? Lo que les decía antes de leerles el séptimo. Entonces, de eso se trata esta teoría cinética del estado gaseoso, en donde nos hablan de las propiedades del estado gaseoso en cuanto a cómo están constituidos por partículas muy pequeñas, que si están encerradas en un recipiente, cuando chocan contra las paredes, generan, ¿no?, una variable que es la presión, y si se obliga a que ocupen un espacio menor, aumentan los choques y eso significa que aumentará la presión. Por otro lado, la temperatura en un gas que está en un recipiente se genera gracias a la energía cinética que poseen las moléculas, ¿no? Después dicen, las moléculas de un gas encerrado, vemos que si mantenemos la temperatura constante, la presión también se va a mantener constante o no va a decrecer indefinidamente. Por último, considerando el tamaño de las moléculas pequeñísimo y la distancia en que están separadas una molécula de otra,
dice que a condición ordinaria de presión y temperatura, el espacio ocupado propiamente por las moléculas va a ser una fracción muy pequeña respecto del volumen total. Y esto se debe a que las moléculas están separadas por grandes distancias cuando se compara con el diámetro molecular, que es muy pequeño, ¿no? Esos son entonces los postulados para la teoría cinética del estado gaseoso. Después tenemos algo que tiene bastante significado en el caso del estado gaseoso: las fuerzas atractivas y repulsivas, o sea, las fuerzas que hacen que las moléculas se acerquen cada vez más, y las opuestas, que son las que repulsivas, que hacen que se separen cada vez más. Entonces hay un equilibrio acá, ¿no? Una fuerza repulsiva está dada por la energía cinética de las moléculas. Se trata de un movimiento continuo y al azar. Las moléculas tienden a separarse en una distribución uniforme en todo el espacio disponible. Las fuerzas repulsivas dan lugar a lo que se conoce como energía cinética, ¿ya? Entonces, las fuerzas repulsivas separan a las moléculas, mientras que la segunda, fuerzas atractivas, son opuestas, tienden a reunirlas en una masa concentrada sin que sea necesario ocupar todo el espacio disponible. Entonces acá tenemos dos fuerzas opuestas, ¿no? Las fuerzas repulsivas, ¿no? Que dan la llamada energía cinética, el movimiento continuo y al azar, que hace que las moléculas tiendan a separarse en una distribución uniforme en todo el espacio disponible. Y opuestas son las atractivas, que tienden a reunirlas en una masa concentrada sin que sea necesario ocupar todo el espacio disponible. Tenemos a continuación acá un sistema de coordenadas para ver cómo varían las fuerzas atractivas o repulsivas con la distancia. Entonces, en este sistema de coordenadas, aquí en la ordenada vamos a poner la fuerza atractiva, que es atractiva cuando está en el cuadrante superior izquierdo y derecho. Pero si está en el cuadrante inferior, entonces ya no son atractivas. Serían fuerzas atractivas ya no positivas, sino negativas, que vendrían a ser las fuerzas repulsivas, ¿ya? Y en la ordenada, perdón, en la abscisa, ¿no? Tenemos la distancia. Entonces, primero tenemos el caso de dos moléculas separadas por una distancia tal como O o 0, este 0 de acá, de 1. Cuando están separadas por esa distancia O de 1, el valor de la fuerza atractiva alcanza este caso, ¿ya? Para D1 alcanza este caso, o sea, este es el valor de la fuerza atractiva, ¿ya? Ahora, si tenemos un segundo caso, para la distancia O de 2, ya están más cerca, entonces la fuerza atractiva tiene un valor más alto, que está por acá, ¿no? Este es el valor de la fuerza atractiva, ¿ya? Más alto que el O de 2 es más alto que el O de 1. Después tenemos que la fuerza atractiva sigue acercándose cada vez más hasta O de 3, 0 de 3. Entonces, acá se ve que la fuerza atractiva se ha disminuido, se ha neutralizado la atractiva con la repulsiva, ¿no? Porque como están muy cerca, entran a tallar las fuerzas negativas. Y entonces la fuerza atractiva que tenía un valor en O de 2, cuando pasa la distancia O de 3, está aquí, en este valor, ¿de acuerdo? Y luego, si sigue acercándose hasta O de 4, va a ser este el valor, este de acá que está debajo en el cuadrante derecho inferior, ¿no? O de 4, acá tiene el valor de la fuerza atractiva, que ya no vendría a ser fuerza atractiva, sería atractiva negativa o fuerza repulsiva, ¿no? Entonces, este esquema lo que nos trata de decir cómo cambia, cómo varía las fuerzas atractivas con la distancia, porque cuando están muy cerca entran a tallar las fuerzas repulsivas, que son las que separan a las moléculas, ¿no?
Ese es el sentido de este esquema que confronta en un sistema de coordenadas a las fuerzas atractivas frente a la distancia. En la ordenada está la fuerza atractiva, acá positiva, y acá en la parte inferior negativa, que vendrían a ser las repulsivas, y en la abscisa está la distancia. ¿De acuerdo? Luego tenemos en el estado gaseoso las fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. En realidad acá vamos a hablar de los tres estados de agregación de la materia. Fuerzas de cohesión son aquellas fuerzas de atracción entre moléculas iguales, ¿no? O sea, pues si tenemos el agua, por ejemplo, y las moléculas de agua se atraen, estamos hablando de fuerzas de cohesión. Y las otras son las fuerzas de adhesión, son las fuerzas de atracción entre moléculas diferentes. Por ejemplo, yo les hablaba de un capilar, que es un tubo que tiene un diámetro muy pequeñito, que lo introducen ustedes en un vaso que contiene un líquido, ¿no? Por ejemplo, agua. Entonces, allí el líquido va a subir por encima de la superficie a través del capilar. Entonces, allí tenemos fuerzas de cohesión, será la atracción que hay entre las moléculas de sustancia, de moléculas iguales, o sea, vidrio-vidrio, agua-agua, ¿no? O líquido-líquido, ¿no? Esas serían las fuerzas de cohesión. Y las fuerzas de adhesión es la atracción que existe entre moléculas diferentes. Cuando el líquido sube a través del capilar, ¿no? Por encima de la superficie del nivel del líquido en el vaso, entonces ahí hay una atracción que se llama adhesión, atracción entre moléculas diferentes, agua, vidrio, ¿de acuerdo? Esa sería la diferencia. Entonces, nosotros tenemos el estado sólido, por ejemplo, ¿no? En que estamos hablando del agua, tendríamos el hielo, que tiene un alto valor en las fuerzas atractivas. Y por ello, el estado sólido tiene volumen y forma definida, o volumen y forma determinada, ¿no? Es el caso del agua. En el estado sólido lo conocemos como hielo, ¿no es cierto? Tiene volumen y forma definida. Luego viene el otro estado, el estado líquido, que tiene valores disminuidos en sus fuerzas atractivas. O sea, comparándolo con el estado sólido, ha disminuido sus fuerzas atractivas. Y, si bien es cierto, tienen un volumen determinado, pero no tienen forma, sino adoptan la del recipiente que los contiene. Entonces acá tenemos el agua en el estado líquido, contenido en un recipiente que es un vaso, ¿no? Entonces toma la forma del vaso. Lo que sí tiene es volumen, ¿de acuerdo? Y finalmente el estado gaseoso, que tiene valores mínimos en sus fuerzas atractivas, ¿no? Y por eso el estado gaseoso no tiene volumen constante ni forma propia, ¿no? Sino que está a su libre albedrío, acá como esta nube, por ejemplo, ¿no? O una nube de vapor. No tiene volumen constante ni forma propia, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Lo vemos en lo que vendrían a ser las fuerzas de cohesión, atracción entre moléculas iguales, y fuerzas de adhesión, atracción entre moléculas diferentes. Y ahora entramos ya a la asignatura en sí, ¿no? Tenemos aquí la ley de Boyle. La ley de Boyle es la ley, digamos, de las más sencillas, ¿no? ¿Qué variables relaciona la ley de Boyle? A ver, para que ustedes participen. Los invito a ver a los 29. El que desee abre el micro y me dice qué variables relaciona la ley de Boyle. Doctor, volumen de presión. Volumen y presión, muy bien. Pero relaciona estas variables, volumen y presión, bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones son que se trate de la misma masa de gas, ¿no? Que no cambie, y que la temperatura sea constante, ¿ya? Entonces,
La ley de Boyle relaciona la presión y el volumen, pero hay condiciones, que se trate de la misma masa de gas y que la temperatura sea constante. El enunciado en la ley de Boyle dice lo siguiente: manteniendo constante la temperatura de una masa de un gas, los volúmenes, ¿no? Acá está una tercera variable, ¿no? Porque ya hemos visto la presión y la temperatura. Acá tenemos los volúmenes, ¿no? Que puede presentar están en relación inversa de las presiones que soporta. Entonces, la ley de Boyle dice que la presión frente al volumen tienen una relación inversa, pero hay condiciones. La temperatura tiene que estar constante y la cantidad de masa de gas también ser constante, no cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, fijar la idea o recordarla bien, ¿no? Ahora, ¿cómo demostramos con estas relaciones la ley de Boyle? Decimos lo siguiente: si el gas, ¿no? La masa de gas que es constante, pasa de la condición 1 de presión y volumen a la condición 2, tendremos ahí las siguientes razones. Volumen 1, ¿no? Es a volumen 2, como presión 2 es a presión 1. ¿De acuerdo? Si el gas pasa de la condición 1 de presión y volumen a la condición 2, tendremos que, de acuerdo a lo que dice que hay una relación inversa entre el volumen y la presión, diremos volumen 1 es a volumen 2, como presión 2 es a presión 1. Ahora, si ustedes esta presión 1 que está acá dividiendo en el segundo miembro, lo pasan al primer miembro, va a pasar a multiplicar. Y entonces ustedes van a tener en el primer miembro P1B1. Y si ustedes este volumen 2 del primer miembro que está dividiendo lo pasan al primer miembro, van a tener aquí en el segundo miembro B2 por P2, ¿no? Entonces aquí la relación 1 está escrita primero como una razón. P1 es a B2 como P2 es a P1. Y lo mismo es decir, P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Ya? Esa es la relación número 1. Entonces, ¿cuándo ha ocurrido? Cuando la condición 1 de presión y volumen pasa a la condición 2. Ahora, si la misma masa de gas que se encuentra en la condición 2 de presión y volumen pasa a la condición 3, resulta lo siguiente. Entonces decimos, el volumen 2 es al volumen 3, ¿no? Como la presión 3 es a la presión 2, porque es una relación inversa, ¿no es cierto? Ahora, si esta presión 2 de aquí, del segundo miembro, lo pasan al primer miembro, van a tener en el primer miembro P2 por B2. Y esta B3 que está dividiendo, la pasan al segundo miembro, pasa multiplicando, y van a tener en el segundo miembro P3 por P3. Y este sería el paso número 2. O sea, aquí tenemos paso 1 y paso 2. Entonces, comparamos el paso 1 y el paso 2. Y entonces vemos que aquí hay una igualdad. La condición 1 es igual a la condición 2. Y la condición 2 es igual a la condición 3. Entonces vamos a escribir, comparando el paso 1 con el paso 2, que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Y este a su vez es igual a P3 por B3. Y si hubiera un cuarto caso, también sería igual al producto de P4 por B4 y así sucesivamente. O sea, el producto de P por B, cuando tenemos la masa constante y la temperatura constante, es una constante. El producto de P por B es una constante. Y este es el paso número 3. Entonces, ahora, dicho todo esto, vamos a generalizar, diciendo, para una misma masa de un gas, o sea, la masa de gas no cambia, a una temperatura constante dada, siempre el producto de multiplicar presión por volumen, presión por su volumen respectivo, cuando ustedes tienen el producto de presión por su volumen respectivo, es una constante.
Entonces esto se representa así. Entre paréntesis, producto de P por B, ¿ya? Y fuera del paréntesis, un subfijo, una T mayúscula, que es la temperatura, ¿no? Les adelanto. Una T mayúscula, cuando es T mayúscula, quiere decir que es la temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿ya? Acá la estamos poniendo como subíndice, temperatura. Lo que significa este subíndice que es la condición de temperatura constante. Entonces, P por B para la misma masa de gas, manteniendo la temperatura constante, es una constante. Por eso escribimos acá la letra K. K de constante. Este es el paso número 4. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un paréntesis para que ustedes respiren y voy a aprovechar para pasar lista, ¿ya? Anco Medina, ¿se encuentra? Anco Medina. Mm. A ver. Entonces, dicen presente, ¿ya? Arbino Rivera. Presente, profesor. Arbino Rivera Sheila, ya, muy bien. Cachique Picón. Profesor, ella me dijo de que tiene clases de inglés y que tal vez no es. Es una de las que no viene. Sí. No se escuchó. Entonces, Cachique no se encuentra. No. Ya. Calderón Julca. Presente, profesor. Calderón Julca José, presente. Camones de la Cruz. Él es el otro chico que me había justificado. Me había dicho de que estaba... Señor Luis, no se le escucha. No se le escucha. Él me había justificado. De repente es mi volumen, a ver mi volumen. Yo tengo buen volumen. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí, a ver. Ya. Ese alumno, César Alejandro, me justificó, me dijo de que no podía porque llegaba tarde a su casa. ¿Cómo se llama? Rubén Anco. Rubén Anco no se encuentra, ¿no es cierto? Hace rato sí estaba, no, le voy a hablar por interno. No se preocupe, no. Solamente son los... Yo necesito registrar a los que están acá, ¿no? No los llame, no. Si ellos no pueden por alguna razón, ya es tema de ellos, ¿ya? Caterín Cachique tampoco está, ¿no es cierto? No, profesor. Ya, correcto. Solamente voy a registrarlos nomás para fines históricos de la asignatura, ¿ya? César Camones. Camones. A usted Cariapasa está presente, parece, ¿cierto? Carpio. Presente, profesor. Presente, muy bien. Coaquira. José. Coaquira. Cruzado.
Abigail Cruzado. Sí está. Abigail no tiene micro. A ver, prenda su micro. ¿No? Porque está presente, pero no se le escucha. Doctor, creo que sí quiere hablar porque se nota que está intentando para hablar. Sí. Para que no se le escuche. Ya. Está prendido. Ahora sí, recién se le escucha. Ya. Abigail Cruzado, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor, presente. Presente, muy bien. ¿Y los otros que han faltado, no será que no prendían el micro? Al final los llamo de nuevo, pues, para que... Damián Paguacho Ariana Lucero. ¿Está? Presente, profesor. Presente, Damián. Delgadillo, Milena. Presente. Presente. Durán, Paucar. Presente, profesor. Presente. Fernández. Denise Fernández. Graneros, Mónica. Sí está. Denise Zona. Zonal, o sea, Fernández sí está, ¿no? Fernández sí la acabo de ver. Pero su micro no. ¿Está mal su micro? Denise Fernández. Graneros, Mónica. Guamaní, Farid. Profesor, Denis me ha hablado. Guamaní. Denis. Guamaní presente, profesor. Presente. Hurtado, Gracie. Presente, profesor. Presente ya. Álvaro Inga. Presente, profesor. Presente. Julka Shalin. Presente, profesor. Presente. Macetas. Córdoba. Presente. Malave Pérez. Profesor dice que está presente, pero tiene problemas con el audio. ¿Ah? ¿Quién? Malave Pérez dice que está presente, pero tiene problemas con el audio. Ya. Malave. Bueno, vamos a ponerle presente. Ramírez Terrius. Presente, profesora. Sí. Rivera Jiménez. Presente, profesor. Presente. Sánchez Deza. Presente, profesor. Presente. Suzuki Pacheco. Presente, profesor. Taca Quispe. Presente, profesor. Tello Valenzuela. Presente, profesor. Presente. Valera Mego. Presente, profesor. Ya. Zárate Aguilar. Presente, profesor. Presente. Ya. También puede haber pasado con los primeros que no respondían, era porque habían dejado su equipo prendido y habían ido a otro sitio, pues, ¿no? Anco, no se encuentra. Cachique, no se encuentra. ¿Cachique está? No. Ya. Profesor, Pues, de que tiene clases de inglés. ya. Claro, por eso le ponemos falta acá, pero. Ramones. Profesor, buenas tardes. He tenido unos problemas para entrar. Y ahorita estoy con mi compañero. ¿Cómo se apellida? De la clase. ¿Cómo se apellida? Camones de la Cruz. Camones, o sea, está presente en la clase, ¿no? Sí, estoy acá con mi compañero. Ya, Camones. Después, Joaquira. Ya, y por Graneros. Ya, listo. Regresamos a la clase entonces.
ya descansamos. 4:11. Profesor, Mónica Graneros también tiene un cruce de horario. Era la otra alumna que le había mencionado. Ya, de acuerdo. Vamos a la clase, ¿ya? A ver. Ya, acá está. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Vemos la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Entonces, de aquí pasamos a la siguiente, miren. La ley de Boyle se representa de dos maneras, ¿ya? Por geometría analítica, la constancia en el producto de dos variables se expresa gráficamente por una hipérbola equilátera. Este gráfico que está acá es una hipérbola equilátera, pero aquí la figura sale con ángulo, ¿no? Pero no es con ángulo, ¿ya? Debe ser una curva, ¿ya? Entonces, graficamos presión en la ordenada, volumen en la abscisa, y al unir los puntos vamos a obtener este tipo de gráfico, ¿ya? La primera es a la temperatura 1, cambiamos la temperatura, sale la hipérbola a la temperatura 2 y luego a la temperatura 3, ¿ya? Aquí estamos usando geometría analítica. Y en el segundo caso, ya hablan de derivadas parciales, ¿no? Como el producto de P por V, o sea, presión por volumen, es constante a una temperatura determinada, su derivada parcial respecto de cualquiera de las dos variables, ya sea presión o volumen, va a ser igual a 0. Por eso acá se escribe, ¿no? Derivada parcial del producto P por V respecto de una de las variables, por ejemplo, de la presión, esta relación es igual a 0. Entonces, cuando graficamos P por V frente a una variable que puede ser presión o volumen, vamos al unir los puntos, vamos a obtener una línea recta que es paralela a la abscisa. Para la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, ¿ya? Esa sería la representación gráfica de la ley. Ahora bien, después de haber visto la ley de Boyle, vamos a ver otra ley, que es la de Gay-Lussac y Charles. La de Gay-Lussac y Charles tiene dos partes. Una que se le llama isóbaras, porque se trabaja a presión constante. Y las variables que van a relacionarse son el volumen y la temperatura. En este caso, el volumen y la temperatura van a tener una relación directa, ¿ya? En la primera parte de la ley de Gay-Lussac y Charles. El enunciado dice lo siguiente: a presión constante, ¿no? Por eso se llama ley de las isóbaras, a presión constante, el volumen de una determinada masa de gas varía en una fracción de 1 sobre 273 de su volumen a 0 grados centígrados por cada grado centígrado de elevación en su temperatura. Repito, ¿ya? Estamos viendo la primera parte. En 1, el volumen total es igual al volumen sub 0 más delta de B. ¿Ya? A ver, creo que tengo que... Un momentito, voy a enchufar acá. Ya. Entonces tenemos esta en la relación 1. Después decimos lo siguiente. Acá en esta relación 1, B sub T es el volumen total. B sub 0 es el volumen inicial. Entonces acá tenemos volumen total es igual a volumen inicial más variación de volumen. ¿Ya? Y la variación de volumen delta de B, ¿a qué es igual? Delta de B es igual a alfa por B sub 0 y por T. Esta T minúscula es temperatura centígrada. Cuando la T es mayúscula, es la temperatura absoluta en grado Kelvin, ¿ya? Pero estamos acá con temperatura en grado centígrado.
Entonces ya tenemos lo siguiente, ¿no? El primer paso es volumen total es igual a volumen inicial más delta de B. Y delta de B a su vez es igual a alfa por B sub 0, que es volumen inicial, por temperatura centígrada. ¿Y cuánto vale alfa? Alfa vale lo que vimos en el enunciado. Alfa vale una fracción de 1 sobre 273. Ese es el valor de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la relación número 1. ¿Ya? Aquí en la relación 1 vamos a reemplazar la variación de volumen, que es igual a alfa por B sub 0 y por T. Y nos da el paso 2. Entonces, volumen total va a ser igual a volumen inicial más delta de B. Pero ya no ponemos delta de B, sino su equivalente. Alfa por B sub 0, volumen inicial y por temperatura centígrada. Y ese es el paso número 2. Para pasar al siguiente paso, lo que hacemos es, entre estos dos términos del segundo miembro, tomamos como un denominador B sub 0. En este segundo miembro, tomamos como un denominador B sub 0. ¿Ya? Entonces, en el primer miembro está volumen total. Va a ser igual a, como un denominador, volumen inicial B sub 0. Y entonces acá ustedes dicen B sub 0 entre B sub 0 y en el paréntesis ponen 1, ¿no? Más, y aquí ya lo que viene es repetir esta parte, ¿no? Alfa por B sub 0 y por T. Entonces 1 más alfa, ya no B sub 0, porque B sub 0 sí está, pues, ¿no? Si yo divido B sub 0 entre alfa por B sub 0 y T, B sub 0 se elimina y queda simplemente alfa por T. Entonces acá en el paso 3 tenemos 1 más alfa por T. ¿Qué hemos hecho? En el segundo miembro se ha tomado como un denominador B sub 0. ¿De acuerdo? Y este es el resultado, el paso 3. Luego tenemos volumen total es igual a B sub 0, ¿no? Y lo que vamos a hacer es poner el valor numérico de alfa. Y acá está, B sub 0 es volumen total igualito. B sub 0 igualito. Pero acá, en lugar de 1 más alfa por T, voy a poner el valor numérico de alfa, que es 1 sobre 273. ¿Y qué sale? T, la temperatura, dividido entre 273. ¿Ya? Entonces, ese es el cambio de 3 a 4. En este alfa hemos puesto el valor numérico de alfa, que es una fracción de 1 sobre 273. Y tenemos volumen total es igual a volumen inicial que multiplica a 1 más T dividido entre 273. Y ese es el paso 4. Luego dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Para pasar de 4 a 5. Para pasar de 4 a 5, lo que hacemos es, en este paréntesis, en el paréntesis, vamos a tomar como un denominador entre el término 1 y el término T sobre 273, como un denominador 273. Y entonces ustedes dividen 273 entre el denominador de 1, me da 273. Lo multiplico por el numerador 1 y es igual a 273. Y esto está acá. Más lo que está en el numerador, que es T. Y en el denominador queda el común denominador 273, ¿ya? O sea, se ha trabajado con el paréntesis y se ha convertido en esto. ¿Cómo se ha convertido? Porque he tomado común denominador 273. Lo divido entre 1 y me da 273. Por 1 me da este 273. Y el siguiente término es más T, ¿ya? Ese es este. Lo demás es igualito, ¿eh? El volumen inicial está acá. Y el volumen total del primer miembro está acá. Y ese es el paso número 5. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es, este paso 5 se va a aplicar para la condición 1 y 2 de volumen y temperatura. O sea, voy a poner aquí volumen 1 y temperatura 1. Y aquí volumen 2 y temperatura 2. O sea, este es el volumen y temperatura para la condición 1, volumen y temperatura para la condición 2, ¿de acuerdo? Y tenemos el paso 6, volumen 1 es igual a volumen inicial
que multiplica 273 más T1, porque este simplemente era T, pero ahora ya es T1, dividido entre 273. Ese es 6. Y 7 es igualito, pero el volumen ya no es 1, sino es 2. La temperatura no es 1, sino es 2. ¿Ya? Y tienes volumen 2 es igual a volumen inicial que multiplica 273 más T2 sobre 273. ¿Está bien? Siguiente paso, vamos a dividir 6 entre 7. ¿Ya? El paso 6 entre el paso 7. Y miren, va a quedar en el primer miembro volumen 1 dividido entre volumen 2. Y si yo divido este segundo miembro entre este de acá, se van a ir simplificados los valores iguales. Este B sub 0 se va con este B sub 0 y este 273 del denominador se va con este 273. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir 6 entre 7. Y tenemos esto. En el primer miembro, volumen 1 entre volumen 2. Y en el segundo miembro, 273 más T1 entre 273 más T2. Aquí estaba B sub 0, ya se simplificó. Y en el denominador de cada numerador y denominador estaba 273 y ya se simplificó. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya llegamos al paso 8. Y acá les pregunto yo. Pregunta, ¿qué pasa cuando a temperatura centígrada le sumo el valor de 273? ¿Qué pasa? Cuando a la temperatura centígrada le sumo el valor numérico 273. Kelvin. Nos da la temperatura Kelvin, temperatura absoluta en grados Kelvin. ¿De acuerdo todos? Ya. Entonces, Sí, voy a reemplazar este numerador de acá, 273 más T1, 273 más temperatura centígrada por T1. Y este 273 más T2 por la temperatura 2. Temperatura absoluta 2, ¿no? Y escribo lo siguiente. El primer miembro es volumen 1 entre volumen 2. Y el segundo miembro es temperatura absoluta 1, es esto, entre temperatura absoluta 2. Ahora, este paso 9 también se puede escribir de otra manera. Si este T1 que está acá multiplicando, lo paso acá dividiendo. Y escribo volumen 1 entre T1. Y este T2 que está dividiendo, lo paso acá multiplicando. Entonces, escribo... No, perdón. Este B2 de acá que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces va a ir multiplicando acá B2 entre T sub 2. Y acá B1 entre T sub 1. ¿No? Entonces ese es el paso 9. ¿Ya? Y en el paso 9, lo que estamos haciendo es pasando de la condición 1 a la condición 2. ¿No? De la condición 1 a la condición 2. Acá se ve condición 1 a la condición 2. Entonces, si pasamos de la condición 2 a la condición 3 de volumen y temperatura, entonces diremos, volumen 2 es a volumen 3, como temperatura 2 es a temperatura 3. Y ese es el paso número 10, que también se puede escribir de otra forma. Si yo este T2 que está multiplicando lo paso al primer miembro y pasa dividiendo, y tengo B2 dividido entre T2. Y este temperatura 3 que está dividiendo, no. Mejor este volumen 3 que está dividiendo acá, lo paso al otro lado multiplicando, ¿no? Y voy a tenerlo acá, B3 dividido entre T sub 3. Entonces, este es el paso 10, ¿ya? En el paso 9 se comparó el paso 1 con el paso 2. En el número 10 es la comparación del 2 con el 3. Y entonces, si igualan ustedes 9 y 10, van a tener lo siguiente, que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2 y es igual a B3 sobre T3. Y si hubiera 4, también B4 sobre T4. Es decir, que esta división de B3 entre T3, ¿no? B, volumen entre temperatura, es una constante, ¿ya? Si generalizamos, ¿no? Vamos a poner que el volumen para una misma masa de gas a presión constante, el volumen dividido entre la temperatura a presión constante es una constante, ¿ya? Acá dice, el volumen es directamente proporcional con la temperatura, donde la masa de gas es constante
y la presión también es constante, ¿no? Eso es lo que significa el paso número 12, que vendría a ser la primera parte de la ley de Gay-Lussac y Charles, que relaciona volumen frente a temperatura y mantiene la presión constante, ¿ya? Ahora fíjense, esta ley también se puede representar gráficamente, ¿no? Así como la de Boyle, esta ley también la representamos gráficamente. Primero, utilizamos la ecuación que trabaja con temperatura centígrada, que decía que volumen total es igual a volumen inicial más alfa por volumen inicial y por temperatura centígrada. Esto lo compara con la ecuación de la línea recta. Entonces pones Y es igual a MX más B. Y es el eje Y es la ordenada que está acá. Aquí va el volumen total. Y en la X abscisa va la temperatura centígrada, que está acá, ¿no? Y el intercepto que cruza la ordenada es esta B, que vendría a estar representada por B sub 0. Y aquí cruza y aquí está el valor del intercepto, B sub 0. ¿Ya? Entonces, de esta manera representamos la ley de Gay-Lussac y Charles cuando confrontamos el volumen con la temperatura a la presión constante y se llama ley de las isóbaras. Ahora, en la parte B, el gráfico ya no es con temperatura centígrada, sino con temperatura Kelvin o absoluta, y utiliza la última ecuación, que es esta de acá. B sobre T es igual a constante. Entonces, lo que pasa es que acá la temperatura pasa al segundo miembro y queda K por T. En el primer miembro se queda el volumen, y aquí en el segundo K por T. Entonces, acá tienen ustedes, volumen es igual a K por T. Y la temperatura es temperatura Kelvin absoluta, ¿no? Tenemos volumen es Y, es igual a MX más B. Y es el volumen, X es la temperatura y la pendiente es igual a la constante, ¿no? Y B, el intercepto no tiene valor, es un valor igual a 0. Esa es la razón por la cual todas las rectas de las isóbaras pasan por el origen, porque no tocan el intercepto, no hay valor numérico, sino todos, el intercepto es igual a 0. Entonces acá tienes presión 1, a la presión 2 y a la presión 3. Todas se reúnen aquí, ¿no? De la representación con temperatura absoluta, volumen frente a temperatura y cómo sale el gráfico, ¿ya? Entonces ya tenemos la ley de Gay-Lussac en su primera parte, que es la presión constante, y se llama ley de las isóbaras, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, la segunda parte, que ya es volumen constante y se enfrenta presión frente a temperatura, es muy similar, ¿no? Es muy similar. Acá tienes, ¿ves? A volumen constante se llama ley de las isóbaras. ¿Qué cosa se compara? La presión con la temperatura. Entonces tenemos lo siguiente, miren. A volumen constante, acá se relaciona, la condición es volumen constante para la misma masa de gas y se va a relacionar la presión con la temperatura. Es prácticamente repetir la primera parte, solamente que la primera parte tenía presión constante y se relacionaba temperatura con volumen. Ahora se relaciona temperatura con presión. El enunciado dice, a volumen constante, la presión de una determinada masa de un gas aumenta en 1 sobre 273, de su presión a 0 grados centígrados. A volumen constante, la presión de una determinada masa de gas aumenta en una fracción de 1 sobre 273, de su presión a 0 grados centígrados, por cada grado centígrado de elevación en su temperatura. Entonces tenemos la ecuación. Primero tenemos con temperatura centígrada, que decimos presión total es igual a presión inicial más variación de P, ¿no? Esta P sub T es presión total, este P sub 0 es presión inicial. Y delta de P vendría a ser el producto de alfa por P sub 0 y por T minúscula.
alfa, como hemos visto, tiene un valor numérico de una fracción de 1 sobre 273. Ahora bien, este número 1 la vamos a representar reemplazando este delta P por su equivalente, alfa por P sub 0 por T. ¿Y qué nos da? Presión total va a ser igual a P sub 0, ¿no? Como está acá, más delta de P. Pero no pongo delta de P, sino su equivalente, alfa por P sub 0 y por T. Y es el paso número 2. En el paso número 2, en el segundo miembro, tomo como un denominador P sub 0. Y está acá, P sub 0 me va a dar P sub 0 entre P sub 0 me da en el paréntesis 1. Después P sub 0 entre alfa por P sub 0 y por T, me sale alfa por T. Y tenemos que esto es igual a P sub T. O sea, presión total. Luego, el siguiente paso es reemplazar alfa por su valor numérico. En lugar de alfa, ponemos 1 sobre 273. T dividido entre 273. Y tenemos el paso 4. ¿Ya? Luego, esto que está encerrado en el paréntesis se toma como un denominador 273. Y si ustedes dicen 273 entre 1, me da 273. Acá, ¿ven? Multiplicado por 1, pongo acá 273 en el numerador. Después, 273 como un denominador entre 273, 1. 1 por T me da T. Y queda 273 más T dividido entre 273. Y esto dividido entre P por P sub 0 y es igual a la presión total. Ahora, esta número 5 la voy a representar para la condición 1 y 2 de presión y temperatura. Entonces, esta presión va a ser presión 1 y esta temperatura, temperatura 1. Y en la condición 2, la presión va a ser presión 2 y la temperatura, temperatura 2. Pero es la ecuación 5. En la condición 1, en la ecuación 6. Y en la condición 2, en la ecuación 7. ¿De acuerdo? En ambos casos tenemos presión 1 igual a P sub 0 que multiplica 273 más T1 dividido entre 273. Después, en el otro paso tenemos P sub 2 es igual a P sub 0 que multiplica 273 más T2 sobre 273. El siguiente paso sería dividir 6 entre 7. Si dividen 6 entre 7, van a obtener lo siguiente. P1 entre P sub 2. Y a la derecha, si dividen a la derecha, primero sale P1 entre P sub 2. Y si esto que está acá en 6 lo dividen entre esto que está en 7, se van a simplificar P sub 0 con P sub 0 y 273 con 273. Y entonces me queda de esta manera. P1 dividido entre P sub 2. Y acá a la derecha, 273 más T1 dividido entre 273 más T2. ¿De acuerdo? Ahora, acabamos de decir que si a temperatura centígrada le sumo 273, me da la temperatura absoluta, T mayúscula. Entonces, fíjense, acá tengo la presión 1 entre la presión 2 y esta que vendría a ser T1, temperatura 1, entre temperatura 2. ¿Ya? Ahora, esto también se puede representar, esto que está aquí como 9, se puede representar de otra manera. Este T1 que está multiplicando acá, lo paso dividiendo acá. Y tengo P1 sobre T1. Y este T1 que está multiplicando pasa al primer miembro dividiendo. Y tengo P1, T1. Entonces, esto que está aquí a la izquierda del 9 es igual a lo que está a la derecha. Ahora, si de la condición, ¿qué he hecho acá? He pasado de la condición 1 a la condición 2. Ahora, si de la condición 2 paso a la condición 3 de presión y temperatura, vamos a tener presión 2, esa presión 3, como temperatura 2, esa temperatura 3. Si esta T sub 2 la paso acá, va a estar dividiendo. Entonces hemos llegado al paso
en que considero condición 1 y condición 2. Ahora, de la condición 2 voy a pasar a la condición 3 de presión y temperatura. Entonces digo así, presión 2 es a presión 3, como temperatura 2 es a temperatura 3. Y si yo esta temperatura 2 que está acá multiplicando la paso acá dividiendo, voy a tener P sub 2 sobre T sub 2. Y si este P sub 3 que está dividiendo acá lo paso al segundo miembro, pasa de dividiendo a multiplicando, y lo voy a tener acá multiplicando, ¿no? P3 sobre T3, igual a P sub 2 sobre T sub 2, ¿ya? Y este es el paso número 10. Entonces, en el caso 9 se compara la condición 1 con la condición 2. Y en el caso 10 se compara la condición 2 con la condición 3. Entonces, si yo igualo 9 y 10, voy a tener lo siguiente. Este P1 sobre T1 va acá. Y es igual a P sub 2 sobre T sub 2. Y este P sub 2 sobre T sub 2 se ve que es igual a P sub 3 sobre T sub 3, ¿no? Entonces tengo la división de P entre T para 1, para 2, para 3, y es una constante. Entonces, generalizando, voy a tener entre paréntesis la presión de cada uno de los casos dividida entre la temperatura de cada uno de los casos, y acá entre paréntesis como subfijo el volumen, ¿no? Constante. Y todo esto va a ser igual a una constante. Entonces, finalmente dice, la presión es directamente proporcional con la temperatura, donde la masa es constante y el volumen es constante. ¿Ya? La representación gráfica para la segunda parte de la ley Gay-Lussagy-Charles, ¿no? Que enfrenta presión a temperatura, tenemos la representación con la temperatura centígrada, que utiliza la ecuación donde aparece la temperatura centígrada. Dice, presión total es igual a presión inicial más alfa por P sub 0, P inicial, presión inicial por temperatura centígrada. Entonces, esta es la ecuación de la línea recta. Y es igual a mx más b. Entonces, si yo acá represento presión en la ordenada contra temperatura en la abscisa, hay una línea recta que corta el intercepto, que es esta b, ¿no? Que vendría a ser el valor de P sub 0, ¿ya? Y la otra forma de graficar temperatura absoluta, tenemos presión es igual a K por T, entonces la presión va a ser igual a Y más MX más B. No hay B, no hay intercepto, entonces el intercepto vale 0. Cuando yo represento Y en Y la presión, como está acá, y en X la temperatura absoluta, como está acá, todas las líneas van a pasar por el intercepto con un valor igual a 0, ¿no? Si comparan este que está acá con este, ¿no? Entonces acá tienen que todas las rectas van por el origen, ¿de acuerdo? Ahora, veamos la aplicación. Veamos aquí una aplicación, un primer ejercicio. Brevemente, ¿ya? Dice, a la temperatura constante, la presión a la cual está sometido un volumen de 100 centímetros cúbicos de un gas, la presión a la cual está sometido un volumen de 100 centímetros cúbicos de un gas ha sido elevada de 600 milímetros de mercurio hasta 1200 milímetros de mercurio. Calcule el volumen ocupado por el gas bajo la nueva presión. Entonces, utilizamos la ecuación de presión frente a volumen manteniendo la temperatura constante, o sea, la ley de Boyle, ¿no? Entonces tenemos aquí, ustedes recordarán que P1 por B1, P por B en la condición 1 es igual a P por B en la condición 2, ¿no? Eso dice la ley de Boyle. Entonces, con la pregunta que me hacen acá, necesito conocer el volumen final. Y entonces yo despejo de acá volumen final. Y me da volumen final, volumen sub 2 va a ser igual a P1 por B1. Y este P sub 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo.
Entonces, P1 por V1 dividido entre P sub 2. Y eso me da el valor del volumen final. Ahora, los datos son volumen inicial 100, volumen final no conozco, quiero hallarlo. Presión 1, presión inicial 600, presión final 1200. Entonces, despejando volumen final, me sale que va a ser igual a P1 por V1 dividido entre P sub 2. ¿Cuánto vale P1? 600. ¿Cuánto vale V1? 100. Dividido entre P sub 2, que vale 1200. Entonces, ustedes efectúan esto, ¿no? Y sale que el volumen es igual a 50 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Miren. Dice así. El aire contenido en una llanta de automóvil presenta una presión manométrica de 25 libras por pulgada cuadrada. Esa es la presión manométrica, medida a 0 grados centígrados. O sea, la presión manométrica vale 25 a la temperatura de 0 grados. Entonces me piden calcular esta presión manométrica a 27. Está a 0, debo calcularla a 27. Entonces fíjense, para resolver esto, como están hablando de presión manométrica, para conocer el valor de la presión absoluta, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta a la manométrica más la presión externa, ¿no? Porque están hablando de la presión en una llanta. Y entonces la presión externa, la presión atmosférica es una atmósfera. Y una atmósfera equivale en libras por pulgada cuadrada a 14.7. ¿Ya? Una atmósfera equivale a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, utilizo yo esta ecuación, ¿ya? Que es de Gay-Lussac-Charles, ¿no? Porque ve presión frente a temperatura manteniendo el volumen constante. O sea, la última ley de las isócoras, ¿no? Y entonces, yo lo que voy a hacer primero es calcular la presión que me han dado de 25 libras, que es manométrica, pero cuál sería el valor de la presión absoluta. Para eso, a 25, que es presión manométrica, le sumo este valor de 14.7, que es la presión externa. Y la suma me da 39.7 libras por pulgada cuadrada. Esta es la presión externa en el momento del ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es hallar con este valor de presión absoluta la otra presión absoluta, cuando la temperatura vale 27. Entonces, repito, P1 es a T1 como P sub 2 es a T sub 2. ¿Qué voy a hallar? Presión 2, ¿ya? Entonces tengo presión 1 sobre T1. Tengo que despejar acá presión 2. Entonces, si despejo presión 2, tengo que este T2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y entonces voy a tener al otro lado P1 por T2 dividido entre T1. Y entonces aplico. Voy a hallar presión 2. Esta presión 2 me va a dar la presión 1, que vale 39.7, por la temperatura final, que vale 27 grados centígrados, y dividido entre la temperatura inicial, que vale 0 grados centígrados. O sea, 27 es 300 Kelvin, y 0 grados es 273. Y entonces tengo que efectuar esto, ¿ya? Para obtener la presión final. Y me sale, ustedes efectúan esto y le sale un valor de 43.6, pero es la presión absoluta. Y a mí lo que me están pidiendo es calcular la presión manométrica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A la presión absoluta le quitan la presión de la atmósfera, que vale 14.7 libras por pulgada cuadrada. Y esta diferencia me da 28.9. Entonces, la presión manométrica será 28.9 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Y ese es el resultado. Muy bien. Entonces hemos hecho, a ver, vamos a hacer un recuento, ¿ya? ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos visto
la asignatura de físico-química, ¿no? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son los capítulos, ¿no? ¿Qué referencias vamos a utilizar? ¿Cómo se hace la evaluación tanto en la teoría como en la práctica? Bueno, en la práctica más detallado lo van a ver en la primera clase de práctica, ¿no? De ahí la recomendación de que siempre vayan con su calculadora para que participen de los cálculos, ¿no? Después, la historia de la fisicoquímica, en qué consiste esta asignatura, ¿no? Estudia las leyes que rigen el comportamiento de la materia, así como también la relación entre materia y energía, ¿no? Después vienen los gases amigables con la vida, los gases que no son amigables con la vida, después la teoría cinética de los gases, hemos visto los postulados de la teoría cinética de los gases, en donde se resalta a las variables, ¿no? La presión, la temperatura, el volumen, ¿no? Después tenemos lo que significa la fuerza atractiva y la fuerza repulsiva. Después un gráfico que representa cómo varían las fuerzas atractivas frente a la distancia. Después tenemos qué son fuerza de cohesión y qué es fuerza de adhesión y cómo se ve en cada uno de los estados de agregación de la materia, ¿no? El estado gaseoso, el estado líquido, el estado sólido. Después las leyes, ¿no? La más simple, la ley de Boyle, que ve la relación entre presión y volumen manteniendo temperatura y masa de aire constante, ¿no? O masa de gas, ¿no? Y su conclusión es que P por B, con el sufijo T, porque es temperatura constante, este producto es una constante, ¿no? Y después tenemos la ley de Boyle con su representación gráfica, tanto en geometría analítica como en derivadas parciales. La otra ley es la de Gay-Lussac y Charles, que tiene dos partes. Ley de las isóbaras, con su representación gráfica, y la ley de las isóporas, volumen constante, con su representación gráfica. Finalmente, hemos visto dos ejemplos, ¿no? De ejercicios. En el primero, utilizamos ley de Boyle, ¿no? Y en el segundo, hemos utilizado la ley de Gay-Lussac y Charles, ¿no? A volumen constante. Eso sería la clase de hoy día, ¿ya? Vamos a... ¿Cuántos somos? 25, ¿no? Éramos 30, mire, ven, ya se retiraron 5. Bueno, así es en todas las clases, ¿no? Deben tener algo importante que desarrollar. Entonces, el horario que van a tener es para la teoría los viernes a las 8 y en la práctica los lunes a las 2. ¿De acuerdo? Listo. También muchas gracias a ustedes por participar. ¿Ah? Hasta la próxima. Gracias, profesor. Sí, hay prácticas y en la primera clase les van a decir cuáles son los temas de seminario para que ustedes con tiempo se preparen. ¿Ya? Gracias, profesor. Gracias, hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias también, hasta la próxima.